Salí de la oficina como siempre, cansada después de 8 horas frente al computador. El tráfico de Buenos Aires estaba imposible, así que decidí caminar hasta el Carrefour de la esquina para comprar algo para la cena. Solo necesitaba unas pocas cosas: fideos, salsa, quizás un poco de queso rallado. La fila de la caja se extendía hasta el pasillo de los lácteos, típico de los martes por la tarde. Me puse detrás de una señora mayor que llevaba apenas unas cuantas cosas en su canasta. Tenía el pelo gris recogido en un rodete prolijo y usaba un tapado beige que había visto mejores días. Parecía tranquila, pero cada tanto se daba vuelta y me miraba con una expresión extraña. Al principio pensé que era porque estaba revisando el celular, pero cuando guardé el teléfono, siguió mirándome. Me incomodó un poco, pero traté de ignorarla. Quizás era una de esas personas mayores que se sienten solas y buscan conversar con cualquiera. Después de unos minutos, se giró completamente hacia mí. Sus ojos eran de un azul desteñido, como el cielo de invierno, y había algo en ellos que me hizo sentir rara. «Perdón», me dijo con voz suave, «pero te pareces muchísimo a mi hija». No sabía qué responder. Me pasa seguido que la gente me dice que me parezco a alguien. Siempre sonrío y digo algo como «Ah, qué casualidad», o «Debe ser de esas caras comunes». Pero esta vez algo en su tono me frenó. «¿Sí?», fue lo único que atiné a decir. Ella asintió despacio, sin dejar de mirarme. «Sí, muchísimo. Sobre todo los ojos y la forma de la boca». La fila avanzó un poco, y ella se acomodó la cartera en el brazo. Pensé que la conversación había terminado, pero entonces bajó la voz y agregó algo que me heló la sangre. «Mi hija desapareció hace 22 años. Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua fría. ¿Por qué me estaba contando esto? ¿Qué se supone que tenía que responder? La miré sin saber qué decir, y ella siguió hablando como si necesitara sacar algo que tenía guardado hace mucho tiempo. Tenía 3 años cuando pasó. Estábamos en la feria de San Telmo, un domingo. Apenas me descuidé un segundo para pagar unos churros y cuando me di vuelta ya no estaba. Su voz se quebró un poco al final. Yo seguía ahí parada, con el carrito en las manos, sintiendo que todo esto era demasiado íntimo para una conversación entre desconocidas en la fila del supermercado. «Debe ser muy difícil», murmuré, porque tenía que decir algo. Ella me miró directo a los ojos otra vez. «¿Cómo te llamas?». La pregunta me tomó por sorpresa. «Isabela», respondí sin pensar. Lo que pasó después no lo voy a olvidar nunca. La cara de esa mujer se transformó completamente. Se puso pálida, abrió la boca como si fuera a gritar, pero no salió ningún sonido. Se agarró del carrito para no caerse. «¿Isabela?», repitió en un susurro. Algo en la forma en que dijo mi nombre me hizo temblar, como si lo hubiera estado esperando escuchar durante años, como si fuera la palabra más importante del mundo. «Ese era el nombre de mi hija», dijo, y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. El mundo se me vino abajo. Sentí que las piernas me temblaban y que el aire se me escapaba de los pulmones. Todo alrededor se volvió borroso y lejano. Solo podía enfocar en sus ojos azules, que me miraban como si hubieran visto un fantasma. «No puede ser», murmuré, más para mí misma que para ella. Pero en el fondo de mi corazón, algo me decía que sí podía ser. Nos corrimos de la fila y fuimos a sentarnos en el banco que había cerca de la entrada del supermercado. Yo temblaba como una hoja y ella no paraba de llorar. La gente que pasaba nos miraba raro, pero no me importaba nada. «Perdóname», me decía entre sollozos. «No quería asustarte, pero cuando dijiste tu nombre, Dios mío, no puedo creerlo». Yo seguía sin poder procesar lo que estaba pasando. ¿Esta mujer creía que yo era su hija desaparecida? Era imposible. Yo tenía 25 años. Había sido criada por mis abuelos en Quilmes. Tenía mi historia, mi vida, pero algo en mi estómago se removía incómodo. «Señora», le dije tratando de mantener la calma, «creo que se está confundiendo». «Yo no soy...». «¿Cuántos años tenés?», me interrumpió. «25». «¿Y cuándo es tu cumpleaños?». «El 15 de abril». Se tapó la boca con las manos. «El 15 de abril del 99. Mi Isabela nació el 15 de abril del 99. Sentí que el mundo se inclinaba. ¿Cómo podía saber mi fecha de nacimiento exacta? Traté de encontrar una explicación lógica, pero mi cabeza era un torbellino de pensamientos confusos. «Contame de tu familia».
me pidió con urgencia. ¿Dónde viviste cuando eras chica? Con mis abuelos, respondí automáticamente. Mis padres... Bueno, mi mamá murió cuando yo era muy chica y mi papá nunca estuvo. ¿Y tus abuelos? ¿Cómo se llamaban? Por alguna razón, no quería decirle. Como si contarle fuera a admitir que tal vez tenía razón. Elena y Roberto Morales. Ella negó con la cabeza. No los conozco, pero eso no significa nada. Después de que desapareció Isabela, recorrimos todo Buenos Aires y el conurbano. Hablamos con asistentes sociales, con la policía, con cualquiera que nos quisiera escuchar. Se secó las lágrimas con un pañuelito arrugado que sacó de la cartera. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto? Que apenas te vi, supe que eras vos. Suena loco, pero una madre sabe. 25 años esperando este momento. Pero yo no me acuerdo de nada, le dije. Y al decirlo me di cuenta de que era verdad. No tenía recuerdos de antes de los 4 o 5 años. Siempre pensé que era normal, que los chicos no se acuerdan de cuando son muy pequeños. Eras muy chiquita cuando desapareciste. Es normal que no te acuerdes. Me levanté del banco porque necesitaba moverme, hacer algo con la energía nerviosa que me recorría el cuerpo. Esto es una locura. No puede estar pasando. Ella se levantó también y me puso una mano en el brazo con mucha suavidad. Sé que es mucho para procesar. A mí también me está costando creer que por fin te encontré. ¿Y si no soy yo?, le pregunté. ¿Y si solo es una coincidencia rara? Entonces me voy a casa y sigo con mi vida como hasta ahora, me respondió. Pero si hay una posibilidad, aunque sea pequeñita, de que seas mi hija, tengo que averiguarlo. ¿Vos no querés saber la verdad? Esa pregunta me clavó como un puñal. Porque sí, quería saber la verdad. Siempre había tenido preguntas sobre mi pasado que mis abuelos evitaban responder. Siempre me había sentido como si hubiera un pedazo de mi historia que faltaba. ¿Cómo podemos estar seguros?, le pregunté. Podemos hacernos un análisis de ADN, me dijo. Hay lugares donde lo hacen rápido. En una semana tendríamos el resultado. Una semana. En una semana podría saber si toda mi vida había sido una mentira, o si esta mujer estaba equivocada, y todo seguía igual que siempre. Está bien, le dije, aunque la voz me salió como un hilo. Hagámoslo. Nos intercambiamos los números de teléfono y quedamos en encontrarnos al día siguiente para ir juntas al laboratorio. Cuando me alejé caminando por la calle, sentí que dejaba atrás una versión de mí misma que ya no iba a volver nunca. Esa noche no pegué un ojo. Me quedé despierta en la cama, mirando el techo y dando vueltas todo lo que había pasado. Cada tanto agarraba el celular para ver si Clara me había mandado algún mensaje. Sí, se llamaba Clara. Me había dicho su nombre completo. Clara Beatriz Sánchez. A las 5 de la mañana me levanté y fui hasta el placar donde guardaba la caja con las cosas de mis abuelos. Nunca la había revisado bien. Estaba llena de fotos viejas, documentos, cartas. Busqué mi partida de nacimiento, pero lo único que encontré fue una copia que decía que era hija de Elena Morales. No había información sobre el padre. ¿Por qué nunca me había parecido raro que no hubiera más papeles? ¿Por qué nunca había insistido en saber más sobre mis padres? Tal vez porque mis abuelos siempre cambiaban de tema cuando preguntaba, y de a poco dejé de preguntar. Encontré algunas fotos mías de cuando era chica, pero todas eran de después de los 4 años. Ninguna de bebé, ninguna de cuando era muy pequeña. En una familia normal, ¿no tendría que haber cientos de fotos de una nena chica? Llamé al trabajo para avisar que no iba a ir. No podía explicar por qué, así que dije que me sentía mal. No era mentira. A las 10 de la mañana fui a ver a mi abuela Elena. Vivía en un departamento chiquito en Avellaneda, cerca de la estación. Cuando abrió la puerta, me di cuenta de que se sorprendió de verme. Isa, ¿qué haces acá? ¿No tenías que trabajar? Abuela, tengo que preguntarte algo importante. Su cara cambió. Se puso seria de una manera que no había visto nunca. Pasa, hacemos un tecito. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde había desayunado cientos de veces cuando era chica. Pero ahora todo se veía diferente, como si estuviera viendo la casa de una extraña. Ayer conocí a una mujer, empecé, y le conté todo lo que había pasado en el supermercado. Mi abuela se fue poniendo cada vez más pálida mientras hablaba. Cuando terminé, se quedó en silencio durante lo que me pareció una eternidad. Esa mujer está confundida, me dijo finalmente. Vos sos nuestra nieta. Te criamos desde que eras muy chiquita.
¿Desde cuándo exactamente? Desde que tenías... No me acuerdo bien. Eras muy chica. Abuela, necesito que me digas la verdad. ¿De dónde vengo realmente? Empezó a temblarle la voz. Vos sos nuestra familia, Isabela. Eso es lo único que importa. Pero esa mujer sabía mi nombre. Sabía mi fecha de nacimiento exacta. ¿Cómo es posible? Mi abuela se levantó y empezó a lavar las tazas, aunque todavía tenían té adentro. Debe ser casualidad. No es casualidad, grité, y me sorprendí de lo fuerte que salió mi voz. Algo no está bien y vos lo sabés. Se dio vuelta y vi que tenía los ojos llenos de lágrimas. No grites, por favor. Entonces contame la verdad. Se sentó otra vez y se tapó la cara con las manos. No puedo. ¿Por qué no podés? Porque tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que nos odies, de que te vayas y no te veamos nunca más. Sentí que algo se rompía adentro mío. Abuela, si me decís la verdad, no te voy a odiar, pero si seguís mintiéndome, no sé qué va a pasar. Lloramos las dos durante un rato. Finalmente, entre sollozos, me contó lo que había pasado realmente. Mi tío Raúl, el hermano menor de mi abuelo, había aparecido una tarde con una nena de 3 años. Dijo que la había encontrado perdida en una feria, que no había nadie que la reclamara, que los de la policía no sabían qué hacer con ella. Mis abuelos nunca habían podido tener hijos y vieron en mí la oportunidad de formar la familia que siempre habían querido. No sabíamos que alguien te estaba buscando, me dijo. Creíamos que estabas abandonada. Si hubiéramos sabido que tenías una familia... No terminó la frase, pero las dos sabíamos cómo terminaba. Al día siguiente, Clara y yo fuimos juntas al laboratorio. Nos sacaron sangre a las dos y nos dijeron que en una semana tendríamos el resultado. Una semana para saber si los últimos 25 años de mi vida habían sido una mentira. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Clara me llamaba todos los días, pero solo para preguntarme cómo estaba. Ninguna de las dos mencionaba lo que ambas estábamos pensando. Era como si hablar del tema fuera a hacer que todo se desmoronara. El viernes me pidió si podíamos encontrarnos en una confitería de Barracas. Tenía algo que mostrarme, me dijo. Llegué antes que ella y pedí un cortado que se me enfrió mientras esperaba. Cuando la vi entrar, traía una carpeta marrón bajo el brazo. Traje algunas fotos, me dijo después de saludarnos, por si querés verlas. Dudé un momento. ¿Realmente quería ver fotos de la nena que tal vez era yo? Pero la curiosidad pudo más que el miedo. La primera foto me dejó sin aire. Era una nena de unos 2 años, sentada en un sillón floreado, sonriendo a la cámara. Tenía el mismo lunar que yo tengo al lado del ojo izquierdo, el mismo rulo rebelde que se me para siempre en la nuca, la misma sonrisa torcida. Esta la sacamos en casa de mi mamá, para el segundo cumpleaños, me contó Clara con voz suave. Estaba obsesionada con un muñeco de Pluto que le había regalado mi hermana. Siguió pasando fotos. La nena en la playa, con un enterito rayado. La nena en brazos de un hombre que debía ser su papá. La nena comiendo un helado y manchándose toda la remera. Acá tenía 2 años y medio. Me decía señalando cada foto. Esta es del último cumpleaños que festejamos juntas. En esa foto, la nena estaba sentada frente a una torta con 3 velitas. Llevaba un vestido amarillo con flores bordadas y una vincha del mismo color. Lo que más me impactó no fue el parecido físico, sino la expresión de sus ojos. Era la misma mirada que yo veía en el espejo todos los días. ¿Te acordás de algo?, me preguntó Clara con esperanza. Negué con la cabeza, pero no era del todo cierto. Había algo en esas fotos que me resultaba familiar, como un eco lejano de algo que había vivido, pero no podía precisar qué. Contame del día que desapareció, le pedí. Se puso seria y cerró la carpeta. Era un domingo de otoño. Hacía frío, pero había sol, así que decidimos ir a San Telmo a caminar. A Isabela le encantaban las ferias. Siempre quería tocar todo, ver todo. Su voz se fue quebrando mientras hablaba. Estábamos en un puesto de churros. Ella quería uno con dulce de leche. Yo estaba pagando y charlando con el vendedor. Cuando me di vuelta, ya no estaba. ¿Cuánto tiempo pasó? No más de 2 minutos. Pero en una feria llena de gente, 2 minutos son una eternidad. Empecé a gritar su nombre, a preguntarle a todo el mundo si la habían visto. Llamé a la policía, organizamos búsquedas, pegamos carteles por toda la ciudad. Se limpió las lágrimas con una servilleta. Los primeros meses fueron los peores.
Cada llamada telefónica podía ser la noticia que estábamos esperando. Cada nena rubia que veía en la calle me hacía correr para ver si era ella. ¿Y después? Después aprendes a vivir con el dolor. Nunca se va, pero se vuelve más silencioso. Seguí trabajando, seguí con mi vida, pero siempre esperando. Cada cumpleaños de Isabela era como morirse un poco. Me contó que se había separado del papá de Isabela 2 años después de la desaparición, que él había querido tener otro hijo, pero ella no podía, que había ido a terapia, que había probado con grupos de apoyo, que había hecho de todo para seguir adelante, pero nunca dejé de buscarla, me dijo. Cada tanto iba a lugares donde había muchos chicos, como parques o colegios, esperando verla. Sé que suena un poco loco. No sonaba loco para nada. Sonaba como lo que haría cualquier madre. Cuando nos despedimos esa tarde, me llevé las fotos. Esa noche las puse sobre la mesa de la cocina y las miré una por una, tratando de encontrar algún recuerdo, alguna pista de que esa había sido yo. No encontré recuerdos, pero sí encontré algo más perturbador, la certeza de que esa nena y yo éramos la misma persona. El lunes teníamos que ir a buscar los resultados del ADN, pero ya sabía cuál iba a ser el resultado antes de leerlo. El laboratorio quedaba en Microcentro, cerca del obelisco. Clara y yo llegamos al mismo tiempo, como si hubiéramos coordinado sin hablar. Las dos estábamos nerviosas, aunque ya sabíamos lo que íbamos a leer. La recepcionista nos dio un sobre cerrado. Los resultados están adentro, nos dijo con una sonrisa profesional que seguramente usaba cientos de veces por día. Salimos a la vereda y nos sentamos en una plaza cercana. Clara tenía el sobre en las manos, pero no lo abría. ¿Querés que lo lea yo?, le pregunté. Asintió y me lo dio. Mis manos temblaban cuando rompí el sobre. El papel estaba lleno de números y porcentajes que no entendía muy bien, pero al final había una línea que decía todo lo que necesitábamos saber. Probabilidad de maternidad, 99.9%. Se lo leí en voz alta y las dos nos largamos a llorar. Pero no era solo tristeza, era alivio, era alegría, era rabia, era confusión, era todo junto y era demasiado para procesarlo. Clara me abrazó fuerte, como si tuviera miedo de que me fuera a escapar otra vez. Mi nena, repetía entre sollozos. Mi nena, te encontré. Yo lloraba, pero no sabía bien por qué. ¿Porque había encontrado a mi mamá verdadera? ¿Porque toda mi vida había sido una mentira? ¿Por todos los años que habíamos perdido? Nos quedamos ahí sentadas durante horas, llorando y hablando. Me contó cosas de cuando yo era bebé, de mis primeras palabras, de la vez que me había internado por bronquiolitis. Yo escuchaba como si fuera la historia de otra persona, pero al mismo tiempo sabía que era mi historia. ¿Cómo me llamabas cuando era chica?, le pregunté. Isa, igual que ahora, pero también te decía, mi amor, todo el tiempo. Eras muy mimosa, siempre querías que te alzara. Algo se movió en mi pecho cuando dijo eso. No era un recuerdo, pero era algo parecido, como un eco de una sensación que había estado dormida durante años. Esa tarde fui a ver a mi abuela Elena. Le mostré los resultados del ADN, y por primera vez desde que la conocía, la vi completamente quebrada. Lo siento, me decía una y otra vez. Lo siento tanto, mi amor. Pero yo ya no estaba enojada con ella. Entendía que había actuado desde el amor, aunque haya sido un amor equivocado. Me había criado como si fuera su nieta de verdad. Me había dado todo lo que había podido. Había sido la única mamá que yo había conocido durante 25 años. No te odio, abuela, le dije, y era verdad, pero necesito entender qué pasó realmente. Me contó entonces toda la historia. Mi tío Raúl había aparecido con una nena de 3 años, diciendo que la había encontrado perdida en una feria. Pero ahora, 25 años después, mi abuela sospechaba que tal vez él sabía más de lo que había dicho. Raúl siempre fue medio turbio, me confesó. Andaba con gente rara, tenía negocios que no me gustaban. Cuando apareció con vos, no hicimos muchas preguntas porque queríamos creer que todo estaba bien. ¿Dónde está él ahora? Murió hace 10 años. Cáncer. Así que nunca iba a saber exactamente qué había pasado ese día en San Telmo. Si mi tío me había secuestrado, o si realmente me había encontrado perdida, si había sido parte de algo más grande o si había actuado solo. Clara también quería respuestas.
pero las dos entendimos que tal vez nunca las íbamos a tener. Lo importante era que nos habíamos encontrado. Los días siguientes fueron raros. Clara quería pasar todo el tiempo conmigo, recuperar los años perdidos. Yo necesitaba tiempo para procesar todo, para entender quién era ahora que sabía la verdad. Mi vida se había partido en dos, antes de saber que era Isabela Sánchez y después. Y tenía que aprender a vivir en esta nueva realidad donde tenía dos familias, dos historias, dos identidades que de alguna manera tenía que unir en una sola. Han pasado 6 meses desde aquel día en el Carrefour. 6 meses desde que mi vida se dio vuelta como un guante y tuve que aprender a ser una persona nueva. Al principio fue difícil encontrar un equilibrio. Clara quería recuperar todo el tiempo perdido de una vez. Me llamaba 3 veces por día. Quería que fuéramos juntas a todos lados. Me contaba anécdotas de mi infancia como si pudiera llenar los 25 años de vacío con palabras. Yo la entendía, pero me agobiaba. Un día tuvimos nuestra primera pelea. Me dijo que sentía que no me importaba haber encontrado a mi mamá verdadera. Yo le grité que no podía pretender que fuéramos madre e hija de la noche a la mañana, que necesitaba tiempo. Las dos lloramos mucho esa tarde. Después hablamos en serio sobre lo que significaba esta nueva relación. Acordamos ir despacio, conocernos de nuevo, construir algo real en lugar de tratar de recuperar algo que ya no existía. Clara me llevó a la casa donde había vivido mis primeros 3 años. Estaba en Villa Crespo, en una calle tranquila llena de árboles. La familia que vivía ahí ahora nos dejó entrar cuando Clara les explicó la situación. Caminé por los cuartos tratando de encontrar algún recuerdo, pero era como caminar por la casa de un extraño. En lo que había sido mi habitación, Clara me contó que tenía una cuna de madera que le había regalado su mamá y que en la pared había un papel de princesas que yo había elegido. Acá te cambiaba los pañales, me decía señalando una esquina, y acá jugabas con tus muñecas. No recordaba nada, pero algo en esa casa me tranquilizaba, como si mi cuerpo reconociera el espacio aunque mi mente no pudiera. También conocí a mis abuelos maternos, los papás de Clara. Ya estaban grandes, pero cuando me vieron se pusieron a llorar como chicos. Mi abuela materna se parecía mucho a mí, sobre todo en los gestos. Tenía la misma manera de fruncir el ceño cuando se concentraba. «Sos igualita a tu mamá cuando tenía tu edad», me dijo mi abuelo mientras miraba fotos viejas. Empecé a entender de dónde venían algunos de mis gestos, mis gustos, mis manías. Clara y yo teníamos la misma forma de reírnos. Las dos éramos fanáticas del dulce de leche. Las dos odiábamos las multitudes. Mi abuela Elena al principio se sintió amenazada por Clara. Tenía miedo de que yo la abandonara ahora que había encontrado a mi familia biológica. Tuve que explicarle muchas veces que ella iba a seguir siendo mi abuela, que nada de lo que había pasado cambiaba el amor que le tenía. «Vos me criaste», le decía. «Me enseñaste a caminar, me llevaste al colegio, me cuidaste cuando estaba enferma. Eso no se borra». Con el tiempo, Clara y mi abuela empezaron a llevarse bien. Las dos habían sufrido por mi culpa, aunque de maneras diferentes. Las dos me querían y querían lo mejor para mí. Decidí empezar terapia para procesar todo lo que había pasado. La psicóloga me ayudó a entender que no tenía que elegir entre mis dos familias, que podía querer a todos sin sentirme culpable. También me ayudó a entender que era normal sentir bronca. Bronca por los años perdidos, por las mentiras, por haber crecido sin saber quién era realmente. Durante mucho tiempo había tratado de no enojarme porque todos habían actuado desde el amor, pero tenía derecho a estar enojada. Algunos días todavía me despierto sintiéndome rara, como si fuera 2 personas distintas que tienen que aprender a convivir en el mismo cuerpo. Isabela Morales, la que creció en Quilmes con sus abuelos, e Isabela Sánchez, la nena que desapareció de una feria hace 25 años. Pero cada día que pasa, las dos se van pareciendo más. Ya no siento que tengo que elegir quién ser. Soy las dos y soy ninguna. Soy la persona que construí con los pedazos rotos de mi historia. Clara y yo ya no hablamos todos los días, pero nos vemos seguido. Vamos al cine, cocinamos juntas. Me cuenta historias de cuando ella era joven. A veces me llama mi amor como cuando yo era chica, y ya no me suena raro. La semana pasada me regaló una foto enmarcada. Era la última que me había sacado antes de que desapareciera. Estoy sentada en una hamaca, riéndome porque ella me estaba haciendo cosquillas. La puse en mi mesa de luz.
al lado de una foto con mis abuelos de cuando me recibí de la universidad. Las dos fotos cuentan mi historia. Las dos son verdaderas. Ahora sé que la vida puede partirse al medio de un día para el otro, que las verdades que crees absolutas pueden resultar mentiras, que el amor viene en muchas formas diferentes y que todas son válidas. Soy Isabela. Durante 25 años viví preguntándome de dónde venía. Ahora sé que vengo de muchos lugares y que todos me llevaron hasta donde tengo que estar.